Vamos a preparar nuestras vidas delante del Señor. A tiempo que queda. Primeramente dando gratitud por la ofrenda. Te damos la gloria, Señor, y la honra, Padre, esta mañana. Agradecemos tu presencia entre nosotros, Padre. Damos gratitud, Señor, ya por lo que tú pusiste en nuestras manos primero, para poder obrar conforme a tu medida, Padre. Mira tu ofrenda, mira tu arca, Padre, que utiliza las necesidades que hay en tu casa y en tu pueblo, y que tu obra siga adelante, porque necesitamos de ti cada día más, Padre. Los tiempos se acortan, Padre. Ayúdanos, Padre, a mirar tu reino como mira aquella vida. Te lo pedimos en el santísimo nombre de tu Hijo Jesús. Y ahora como los Padre, prepara nuestras vidas, Señor, limpia nuestros oídos para oírte, Padre. Prepara la tierra, prepara el templo, donde vive el Espíritu Santo, Padre, para poder recibir el pan, Señor, que tú traes para nuestra vida, Padre. Por eso ya damos gratitud. Bendecimos a tu siervo, el cual tú has escogido, el vocero que hoy va a derramar el pan que tú ya has puesto en su vida, Padre. Gracias, gracias. Esperemos que sea de multiplicación en nuestra vida. Te lo pedimos en el santísimo nombre de tu Hijo Jesús. Amén. El pueblo dijo amén. Qué bueno es el Señor. ¿Cuánto estamos agradecidos por ello? Todos, de verdad, estamos agradecidos. No nos vamos a agradecer lo que Dios hace con nosotros cuando ya nos ha regalado un día, ¿verdad? Y hoy el Señor quiere que nos sigamos gozando como siempre lo hemos hecho. Dios tiene a su pueblo y lo quiere tener contento. Amén. Pero su pueblo debe estar muy atento cada día más, porque es algo que el Señor ya demanda de nosotros. Si queremos estar con Él un día, hemos de aprovechar bien los tiempos, porque se están acortando cada vez más. Y no solo se están acortando, sino que las advertencias son siempre más claras, con el único propósito de que podamos discernir lo que Dios quiere darnos a nosotros. ¿Cuántos estamos de acuerdo en ello? Yo creo que todos, ¿verdad? Porque si no, no estaría en ese debate. Bien, vamos a dar los anuncios. Ya sabemos que María Ángeles sigamos insistiendo a ver qué es lo que sucede. Y cuando alguien sepa algo, que lo ponga. María Ángeles. Acabo de ver que ha contestado, pero ha hecho un audio y no lo oído. Bueno, entonces ya sabemos algo. Vale, entonces ya me refiero. Gloria a Dios. Bien. Los martes tenemos oración, intercesión a las 7 de la tarde. Amén. Aleluya. Y los jueves tenemos y seguimos teniendo ese discipulado a las 7 también. Ya está con nosotros el Antonio. Y el domingo tenemos culto general a las 12. Pero el domingo que viene tenemos ayuno y oración. Y tenemos también la Santa Cena. Ese ayuno y oración que vamos a hacer, que es a las 10:30, como todas las veces lo hacemos, va a ser un ayuno y oración para que cada uno de nosotros expresemos libremente lo que Dios ha hecho en todo el año para nosotros. Es el último mes de ayuno y oración que vamos a tener, pero debemos ser gratos para lo que el Señor en realidad quiere hacer ha hecho con cada uno de nosotros. Entonces, no vamos a dejarnos de ese de implorar por esto, implorar por lo otro, sino por usted mismo en agradecimiento a lo que Dios ha hecho. Así que yo les animo a que podamos venir a las 10:30 el domingo que viene para poderle dar la honra y la gloria a Dios. Amén. También le doy muchos recuerdos de la iglesia de nuestros hermanos allí en Madrid. Están todos muy contentos. Aquella iglesia también va creciendo mucho. Ya aquello se le ha quedado pequeño. Sigamos orando los unos por los otros y
que el Señor nos siga bendiciendo a todos. Muchos saludos de ellos y que se acuerdan mucho de nosotros. Amén. Gracias. No me olvido de ustedes. No me voy a olvidar de ustedes si son aquí algo maravilloso. Mujeres esforzadas, valientes, con un carisma extraordinario. Aleluya. Vamos a orar antes de ir a la escuela dominical. Como siempre, y a leer la palabra. Espérense, por favor. Y luego ya nos iremos allí. No sé cuántos niños hay pocos, ¿no? ¿Y de los vuestros también? Sí. Hoy hay un montoncito. Que Dios bendiga a ver la hermana. Ya están aquí. Nos alegramos verles y que ya estén mejor. Amén. Vamos a leer la palabra y nos vamos a seguir yendo a Hebreos 3. Hebreos 3. Este libro es muy interesante. Amén. Bueno, yo diría que no es interesante hoy día la palabra de Dios, ¿verdad? Pero vamos a empezar desde el versículo 7 hasta el 19 con la ayuda del Señor. Ya hablamos desde el versículo 1 al versículo 6, ahora vamos a continuar hablando. Hebreos, capítulo 3, versículo 7. Gloria a Dios. Vamos a leer la palabra. Si nos levantamos, mejor. Gloria a Dios. Así hacemos un poco de gimnasia. Dice así la bendita palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me intentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. A causa de la cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en vida, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo dentro del lugar para apartarse del Dios vivo. Antes soltados unos a los otros cada día, entre tanto que se dice, hoy, para que ninguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal de que nos retengamos firme hasta el fin nuestra confianza desde el principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como la provocación. Y aquí hay unas preguntas. ¿Quién fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quién estuvo el disgustado 40 años? ¿No fueron con los que pecaron cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos desobedecieron? Amén. Y por último dice en el 19, y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Amén. Vamos a orar, ya se ha orado. Denos gracias, Padre amado, una vez más. Ayúdanos, fortalécenos en tu espíritu y en tu verdad. Y que la palabra sea esa palabra viva y eficaz, a la cual nos pueda ayudar a alentarnos y a seguir hacia adelante. Gracias una vez más por ello. Gracias por la profesora. Gracias por los niños, Señor. Y bendícelos ahí donde están, Señor. Dales paciencia tanto a los profesores como a ellos. Y que haya y reine la paz ahí, como también pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Y el pueblo de Dios dijo, amén. Y aleluya. Todos los aplausos del Padre. Bien, yo creo que una vez más la palabra en sí tiene la esencia que necesitamos cada uno de nosotros. Por eso yo en esta mañana diría, aprovechémosla. Porque aquí determina el Señor en esta lectura que hemos leído un día. Y ese día puede ser hoy, ¿verdad que sí? Y es bueno que nosotros aprovechemos el tiempo, porque los tiempos dicen que son malos, pero algunos no nos estamos dando cuenta. Y es bueno que el Señor nos está diciendo, abran los sentidos, porque está próxima la venida a la cual yo prometí que un día
Él desearía. Amén. Por eso vamos a ponerle hoy una exhortación a la fidelidad. Y esta exhortación a la fidelidad, tenemos aquí datos que ya están escritos y sucedieron, a los cuales ellos no fueron fieles, pero a ti y a mí nos está demandando hoy que seamos fieles. Y no nos está demandando un cualquiera, nos está demandando el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es la esencia de un Dios misericordioso, bondadoso, que nos quiere a nosotros sacar muchas veces de las trampas que el diablo quiere meternos. Pero damos gracias al Señor que no se olvidó nunca de nosotros. Dios no se olvida de ninguno de nosotros, aunque nosotros creamos, como tampoco se olvidó de su pueblo. Fue su pueblo que se olvidó de él. Y él es lo que nos demanda una vez más, que no nos olvidemos de él, sino que reconozcamos quién es Dios. ¿Para qué? Para que no se endurezca aún mucho más en estos últimos tiempos nuestro corazón, sino al contrario, esté abierto a la grandeza, a la bondad, a la misericordia de su bendita palabra, para que vayamos creciendo no como nosotros nos plazca, sino como Él demanda. Él es mucho más sabio que nosotros. Él nos da a nosotros los alineamientos o parámetros que podemos nosotros tomar para no desviarnos ni a izquierda ni a derecha, sino continuar recto a la promesa que Él ya nos dio. Porque Él nos ha dado un día, como aquí dice, ¿verdad?, para que entremos en ese reposo. Aún no hemos entrado, pero hoy tienes el día para que puedas entrar en el reposo que ellos, nuestros primeros padres, no tuvieron la oportunidad, pero fue por su incredulidad. Por eso nosotros tenemos que evitar lo que le dice en su palabra, que no haya incertidumbre de incredulidad dentro de nosotros, porque eso ahí actúa el pecado. Y el pecado, cuando actúa en nosotros, convierte a cada uno de nosotros en una apostasía. Y esa apostasía se deriva de una manera especial, que es apartarte del Dios vivo. Porque fluye el pecado dentro de ti y te separa del amor de Dios, aún de la credibilidad a Él y de la confianza que hemos de tener en ese Dios vivo y eficaz que es para cada uno de nosotros. Por eso, hermanos, no podemos, y hermanas, desaprovechar esta palabra ni esta identidad de nuestro Dios, porque lo hace todo con el único propósito, y hay solamente un propósito en Dios: que haya el reposo que no tuvieron nuestros primeros padres, que lo haya en nosotros. Pero no hemos de olvidar de escuchar su voz. La voz de Dios es la trompeta que ha de existir en cada uno de nosotros, porque esa será la última que podamos oír para estar un día con otro. Si aún morimos, y estamos aquí, morimos o dormimos, así es lo que va a oír usted. Esa es la voz que va a oír, el sonido de la trompeta, para levantarse, como lo vamos a oír los que estemos aquí en la tierra, pero que hoy es el día que determina el Señor que puedas encontrar el reposo que el Señor quiere que haya en nuestra vida. Por eso la palabra, yo digo como ella misma dice, ¿qué es la palabra para nosotros? La palabra de Dios es viva. ¿Cuánto dicen amén a ello? No solamente es viva, sino que es también eficaz. Y aún es más, como lo dice, es constante, como toda la espada de dos filos, que penetra hasta las profundidades de cada uno de nosotros. ¿Pero con qué propósito lo está haciendo? Porque el Espíritu es el que cuida y vigila nuestros actos, nuestro ser y todo nuestra vida en sí. ¿Para qué? Para ordenar los caminos que aún los torcemos nosotros diariamente. Yo me maravillo el saber que tenemos un Dios tan grandioso, tan misericordioso, tan bueno, tan bondadoso, que podemos decir, que Él no nos mira como nosotros a nosotros mismos nos miramos. Nos mira con un afecto increíble, hermano, siendo pecadores como somos. Pero aleluya el aliento que el Señor quiere poner para ti, para mí. ¿Lo crees? Porque usted es pueblo de Dios, no es pueblo de Dios. Yo sí soy pueblo de Dios. Y yo quiero que usted también lo sea. Aleluya, dígame. Sí, somos pueblo, pero para el pueblo de Dios hay un respiro. Y hay un día. Y ese día es hoy. Para que no nos olvidemos de lo que Él nos dice a través de su palabra.
Por eso nosotros cada día que más conocemos el nuevo día, tenemos que decir, hoy es el día, hoy es el día, hoy es el día. Siempre debe estar en nuestra boca eso. Y eso que te da a ti a conocer y a mí, conforme nos dice la palabra, es que no hay incredulidad en mí, porque yo sé que puede ser hoy mismo. ¿Y qué es lo que de hacer? Ponerme a cuenta siempre con el Señor. Por eso Él nos da ese respiro a nosotros y os doy todas las facilidades. Os programo un día para que no pueda caeros de sorpresa, porque yo vengo a por vosotros, pero que no haya un corazón endurecido en cada uno de nosotros. Porque eso es lo que demanda aquí en el versículo 7, nos habla de ciertas cosas, como también nos habla en el versículo 15 de la lectura que hemos hecho. Y nos dice las mismas palabras. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en el día de la provocación. Esto nos está hablando y en el 15 dice lo mismo. Entre tanto que se dice, si hoy oyeres la voz de Dios, no endurezcáis vuestros corazones, como el día de la provocación. Hermanos, usted y yo podemos provocar ciertas cosas porque aún no tenemos la sensibilidad espiritual que deberíamos, ni estamos a la altura que deberíamos estar, pero nunca tratemos de provocarle a Dios. El provocarle a Dios es condenarse a uno mismo. No puede uno provocarle algo a alguien que es el sabio de los sabios y el que tiene en realidad todo en sus manos para ser fortalecido o debilitado. Depende de cada uno de nosotros. Dios es tan fiel que le deja a cada uno que haga lo que querrá. Que Dios tenemos. Aún ni nuestros padres nos lo dejan y Él sí que lo hace, ¿verdad? Por eso nos dejó un libre albedrío. Que elijan y escojan la bendición o la maldición. No dice eso, la vida o la muerte. Algo que nosotros no creemos, pero en este día le dice el Señor que si no le provoquemos a Él, ni tratemos de tentarle. Que eso es lo que hacemos muchas veces. Provocarle es cuando hay una queja, cuando uno se encuentra agradecido por lo que Dios le da, si es mucho, es poco, o enfermedad, lo que sea. Uno le tienta al Señor diciendo, ¿por qué a mí? Como el pueblo decía. A ti te estoy dando todo y no lo estás viendo, y encima te quejas y aún me provocas a ira cuando no tienes por qué, sino dar la honra y la gloria a un Dios misericordioso, porque en todo tiene el cuidado de cada uno de nosotros. No hay nadie aquí que se pueda sentir desagradecido hacia Dios, porque Él hace grandes cosas en nosotros, aunque estemos pasando grandes tribulaciones. Aleluya, porque así el ser humano, para que usted pueda contar la victoria de Dios, tiene que tener guerra y pelea. Amén. Y la misma guerra y pelea es entre nosotros mismos y entre el contorno familiar. Porque ahí dice que tendríamos las mayores peleas que deberíamos nosotros vencer. Aleluya, ¿somos familia? Amén. ¿Verdad que sí? Amén. ¿Y nos miramos bien? Amén. No. No, amén, podríamos decir, no nos miramos bien, seamos sinceros, hoy es el día de que podamos nosotros quitar esas secuelas que aún están de nuestros antepasados. Porque muchas veces decimos a todos, sí, pero luego no es que no. Entonces, lo que Dios quiere decir, y me viene a mí mismo, es que no tengamos una doble personalidad. Dios nos ha dado ya solo una persona, un ser humano capacitado para poder llevar y poder distribuir lo que Dios te está dando cada día y ser el vaso que otros puedan ser para utilizarte, para que des de beber como Él te está dando de beber a ti y a mí. Él cada día nos da de beber a nosotros el agua que necesitamos, nos da la comida que nos alienta, que nos hace seguir hacia adelante, que no flaqueamos. ¿Por qué? Porque la palabra nos da el poder que tenemos que tener, porque es una palabra viva y eficaz. Aleluya, por eso no hay nada que pueda salir a reducir si no es a través de la misericordia de Dios. Por eso no juntemos nada, hermano. Porque nada hay creado en este mundo que no haya de salir a la luz. Pero qué bueno es que la consejería de nuestro Dios nos da la capacidad de decir, hoy es el día como me dice.
porque hay un reposo para el pueblo de Dios. Para otros no habla, para el pueblo de Dios hay un reposo ahora, que ha de reposar. Entonces usted sea fiel al Señor, seamos fieles al Señor. Por eso la exhortación hemos hecho a la fidelidad. Hemos de saber, hermanos, que la fidelidad es algo muy interesante para nosotros. Primeramente es lealtad. Tenemos lealtad a lo que leemos, a los consejos que Dios nos da a través del Espíritu Santo, por su bendita palabra, porque no habla de otra palabra que no sea la que ya le ha dado el Padre y el Hijo, para que sea revelada y dada a conocer a nosotros. Él es el que intercede en el Padre y el Hijo para que su pueblo sea alentado. Entonces, ser fiel, vamos a decir que haya fidelidad en nosotros, es lealtad. Es que haya una devoción. Aleluya. Yo tengo devoción por ir a escuchar la palabra de Dios. Yo tengo devoción por orar, inclinar mis rodillas en el suelo y decir, ¿a quién iré sino a ti que tienes palabra de vida, mi Señor? Esa es la devoción que hemos de tener. El mundo está ahí, pero el Señor me sacaste de ahí de tal manera y tan impresionante que yo no puedo dejar de decir gracias, gracias, gracias por los favores que me sigues haciendo. Esa es la devoción que tiene que tener uno, una devoción de un hijo fiel a su padre. Fiel a él en todo y para con todo. Porque esa es la exhortación que recibimos aquí, que hemos leído, para que no nos pase lo que les pasaron a ellos. Porque nos lo denotan bien claramente. Por eso la palabra, vuelvo a decir, es luz en nuestra vida. Debe de resplandecer en medio de nosotros y por encima de las pruebas que pueda estar pasando. Esa luz nunca se debe de perder. Porque esa luz va a dirigir nuestros pasos a un camino recto que es Cristo Jesús. Y ese no hay oscuridad, hay nada más que luz. También hay algo también muy importante. La fidelidad es puntualidad. Si usted no lo sabía, lo sepan esta mañana, como yo he tenido que aprender. Y en eso fallamos mucho. Yo no estoy aquí echando la culpa a nadie, que Dios me bendiga y le bendiga a ustedes. La puntualidad, porque el sonido de la trompeta va a ser con una oportunidad, y si no la oye usted bien, se quedará. Aleluya. Es un sonido muy grande, ¿verdad que sí? Porque para despertar a un muerto, imagínate cómo será. Pero ¿cuántos vivos no la escucharán? Entonces ahí hay algo que usted y yo debemos de capacitar. Hoy es el día para que pueda entrar en el reposo que el Señor nos está demandando en su bendita palabra. Que no nos ocurra lo que le ocurrieron a ellos. Por eso yo digo, Señor, ¿cuánto es el amor que muestras hacia nosotros? Yo te admiro, Señor, porque eres tú el que nos habla. Yo no veo aquí letras, yo te veo a ti, Señor. Y nosotros hemos de tener esa capacidad, esa identidad con Él, de que ya no vemos la letra, le vemos a Él. ¿Por qué? Porque en el versículo 14 nos dice claramente, porque somos ya hechos participantes de Cristo. Entonces lo que yo ya veo no veo letra, le veo a Él. Dándome a conocer lo que yo necesito, ¿para qué? Para que lo retenga hasta que Él venga. ¿Cómo lo voy a retener yo hasta que Él venga? Teniendo la confianza en un Cristo maravilloso, que dio la vida por ti y por mí, y aún está vivo, asesorándonos, instruyéndonos, y diciéndote, hay aún muchos que no han llegado a tener ese reposo, pero yo quiero que hoy puedan tener el reposo al cual son llamados. Siempre hay un hoy, y siempre hay un pero, ¿verdad que sí, hermano? Aleluya, ¿cuánto decimos amén ahí? Siempre hay un pero, yo siempre lo digo, siempre tenemos un pero. Y no seguimos hacia adelante por ese pero. Pero hago la pregunta, ¿usted y yo somos pueblo de Dios? ¿Puede vencer ese pero? ¿Puede vencer ese pero? Teniendo fe y apartando la incredulidad que puede haber en su corazón. No dejando que el corazón se endurezca,
Si el corazón se pone duro, ahí no hay cabida para nada. Porque no hay ni cabida para que ames a tu prójimo, que está a tu lado. No entra, no penetra. Por falta del endurecimiento del corazón. Porque ahí es en la manera cuando se nos endurece el corazón, como aquí dice, es la provocación que uno hace hacia el Señor. Porque si Él me ha dado amor, ¿quién soy yo para no compartirlo? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Y si Él ha sido el que me ha dado amor, ¿por qué le tiento a Él? No haciendo lo que Él me manda, es tentarle a Dios. ¿Por qué no cojo el consejo al cual el Señor me está demandando? ¿Para qué? Para que el día que ha de venir no sea yo reprendido ni aún quedado con un dolor perpetuamente lamentándolo sin necesidad, porque Él me amó y me sigue amando y me amará hasta que Él venga. Pero nosotros le provocamos. Usted dirá, no, pastor, sí, hermano. Le provocamos cuando no hay una lealtad, Le provocamos cuando no tenemos una devoción a poder servir en todo. Y le tentamos mayormente cuando no somos oportunos, no tenemos la puntualidad que debemos de tener. Le voy a poner aquí un ejemplo para que lo vean con cara seria. Cuando usted va a coger vamos a comprar un billete para irse a algún sitio, usted está hasta 5 minutos, 10 minutos antes ahí. ¿Por qué no aquí? Porque aquí estamos expuestos y debemos coger el billete que nos va a llevar a una vida eterna. Amén. Esa es mejor que cualquier viaje. Porque el Señor ahora nos está invitando a eso, a que tengamos ese billete en el bolsillo. Y hemos de estar antes, porque no sabemos a qué hora llegará. Y estará. No quiero perderme ese viaje, porque es un viaje eterno y para toda la eternidad. Cójalo usted como mejor le convenga, pero así se está expresando la palabra. Porque estamos hablando de fidelidad, que es fácil decirlo, pero qué difícil es llevarlo a cabo. Pero eso no nos puede causar a nosotros ningún dolor, ni tener gravedad para no poderlo hacer, si el Señor lo hace todo por cada uno de nosotros. Por eso, ¿por qué decimos tantas veces, si Él nos llama que vayamos a Él? Es decir, que aun siendo como somos, con lo que provocamos en nosotros, como ellos le provocaron, pero aleluya que no nos llegue a endurecer el corazón como a ellos se les endureció. Que pueda haber el reposo que el Señor nos está demandando en esta mañana aquí, que lo tiene usted y yo. Aleluya, ¿lo creemos así? Dice que el hombre le intentaron sus padres, dice en el 9, y le probaron, y vieron obra, dice 40 años. Y usted, yo no sé los años que lleva, no se lo voy a preguntar, pero usted sí al Señor y el Señor lo sabe. Durante los años que aceptó al Señor, no sé lo que será. ¿Tiene usted alguna queja para provocarle a Él? ¿O tenemos alguna queja para provocarle? Pero meditemos delante del Señor, posiblemente lo hacemos. Pero hoy estamos para examinarnos delante del Señor y hoy es el día que te está diciendo a ti y a mí el Señor que miremos cómo caminamos. No nos limitemos, así es, a decirnos esto, limitémonos a expresar y hablar los unos por los otros. Porque yo no puedo decir ni de mí, ni de usted, ni de nadie, es que así o así, si Dios lo sabe. Solamente como nos dice aquí en el versículo 13, antes soltados los unos a los otros, cada día de entre tanto que se dice hoy. Eso dice el versículo 13 del capítulo 13. Se lo repito, antes soltados, aconsejados los unos a los otros. ¿Con qué propósito? En tanto que se dice hoy. ¿Para qué? Para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño, el pecado. Aleluya. El otro está siempre ahí dispuesto y se ríe y dice, ay, mi casita barrida, y allá voy yo, como dijimos el otro día, ¿verdad? Y nosotros le abrimos tan fácilmente, le dejamos. No, hermanos, eso es provocarle al Señor.
Eso es no haber entendido las cosas que el Señor ha hecho desde que le aceptamos a Él. Hasta hoy. Hasta hoy el Señor no nos ha fallado, y yo lo digo con toda garantía y sin avergonzarme de ello. Él nos ha dado a nosotros lo que nosotros aún ni nos merecíamos, y nos lo sigue dando el Señor. Nos lo sigue dando. Por eso, hermanos, aprovechemos el tiempo que el Señor nos está dando, el respiro de poder tener ese día de reposo y estar un día con Él. No quedarnos en el desierto. No, hermano, no quedarnos ahí, porque no somos llamados a quedarnos, sino avanzar hacia adelante, a terminar la carrera que hemos emprendido, a llegar a ese buen lugar que nos corresponde y darnos la corona a la cual somos merecedores de ello. Porque Pablo así nos lo garantizó: no solamente me la va a dar a mí el Señor, sino a todos aquellos que hacen la voluntad de Él. Por eso, hermano, me está diciendo que seamos fieles al Señor. No seamos tan fieles los unos con los otros sin dejar de amarlos, amén. Pero ¿qué hago yo con serte fiel a ti y le fallo al Señor? Tú me vas a dar a mí la vida, yo te la voy a dar a ti. Solo la garantía está en Él. Solo la garantía está en Él. Y si no le amamos a Él, no digamos que nos amamos los unos a los otros. Por eso hemos de hacer lo que dice el versículo 12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo. Esta es una palabra que cada día está ahí, la miremos, y cada día nos hablará de una manera, pero sí nos está diciendo que miremos, hermanos, cómo caminamos. No corramos, hermanos, no corramos. Paremos, no meditemos, porque es tiempo de reflexión, porque hoy es el día que el Señor te está hablando, como cada día, pero cada día es hoy para el Señor en nosotros. Y si no aviva uno el fuego del don que Dios le ha regalado, ¿qué pasa? ¿Qué sucede, hermano? Estamos haciendo lo mismo que hicieron ellos, provocándole al Señor. Y a lo mejor llevo 20 años, 15 años en el Señor y siempre sé decir nada, porque no hago nada del Señor, lo estoy provocando al Señor. Porque en los 15 años, en los 10 años que el Señor me tomó en consideración, no ha dejado de dar su gracia hacia mi vida, hacia mi hogar, hacia mis situaciones, hacia mi trabajo, hacia todas las cosas. Posiblemente no en la enfermedad decimos, pero es que a lo mejor lo necesito, porque tenemos un Dios que ama disciplina. Y creemos que la disciplina era más que aleluya, bailar la jota, como dice aquí en España. No, hay jotas que tienen espino. Y al hacer un gimnasio, lo que sea, se dice uno, ¡ay! Ese día hoy, para que no puedas atentarle ni a caer en condenación como cayeron ellos. Yo me admiro con esta palabra, aunque me duele. ¿A quién no le duele? ¿Verdad que sí? Aleluya. Nos tiene que doler. Por eso dice la palabra que temamos. Temamos. No tener miedo, que temamos. Porque Dios no puede ser burlado. Y aún nos dice más, pues no sea que permaneciendo aún la promesa. Porque la promesa de Dios está en cada uno de nosotros. Pero ¿qué nos está diciendo? Temamos. Si no hay temor, la promesa no te dejará entrar en el reposo de nuestro Señor. Porque es la palabra. Porque algunos de vosotros, como así dice, tal vez crean haberla alcanzado y no puedan llegar a alcanzarla. ¿Por qué? Porque uno se ha creído capaz de poder ser por sí solo, capaz de poder salir por situaciones, y lo único que hace con el Señor es provocarle a Él, porque le dejamos muchas veces como si Él no hubiera hecho nada en nosotros y nosotros nos creemos los campeones. Amén. Eso dice la palabra en el capítulo 3, aquí la tengo yo delante. Así nos dice. Porque también a vosotros se nos ha anunciado. A ellos se les anunció el Evangelio.
Y a nosotros también se nos ha anunciado el Evangelio, solo que a ellos se les endureció el corazón, que no se nos endurezca a nosotros. Porque el Evangelio está extendido. Bueno, yo lo primero, cuando empecé los caminos del Señor, decía, uy, cuánto hay que... Y yo cuando llegué aquí me di cuenta, digo, Padre, había que equivocarse yo. Si soy de los últimos que me estoy enterando de que tú ya estás pregonado por todo el mundo. Y ahí, aunque no lo crea, me dio pena, pero pena a mí mismo. A mí mismo. Porque creí, en ese caso yo me identifico eso, que estaba avergonzado de la palabra de Dios y aún no había un despertar grande. Y es el que quiere que haya hoy en nosotros el Señor. Despertemos la gracia y la misericordia que Dios está haciendo en cada uno de nosotros. No oigamos palabras por oírlas, sino que nos identifiquemos con las aclaraciones que Dios nos da a nosotros para que podamos entrar en el reposo al cual somos llamados. Usted está llamado a tener un reposo ideal que viene de parte de Dios. Y si el reposo le tenemos de parte de Dios, ¿quién contra nosotros? ¿Le podamos quitar las ganas de seguir alentándole a otros la enfermedad, el hambre, la escasez porque no tenga trabajo? ¡No! Si yo tengo todo lo que tenía que tener, es que el amor de Dios pueda estar en mí. ¿Cuánto tenemos el amor de Dios en nosotros? Yo creo que la mitad, porque no había otra. Es una broma. Por eso no pega. Por eso, hermanos, cuando hablan de la incredulidad de algo, es una causa por un corazón endurecido. Esa es la incredulidad. Cuando usted tiene el corazón endurecido, usted está ahí sentado y no está haciendo ni caso a lo que está viendo. Porque hay falta de conocimiento. Y no quiere usted admitirlo. Y ahí se endurece el corazón, por eso no tiene cabida la palabra de Jesús. Por eso entramos peor que vamos y salimos peor que hemos entrado. Pero no es porque Dios quiera darte, hoy es el día que no endurezca tu corazón para no entrar en la incredulidad, que es el pecado que afecta para no poderla oír bien la palabra de Dios. Y el que tengamos oído, digamos lo que el Espíritu Santo nos dice. Porque esto es el Espíritu Santo el que lo dice 2 veces aquí, en el versículo, vamos, te lo está diciendo en el versículo 7 y en el 15. Si hoy oyere su voz, no endurezcas el corazón, pero si hay incredulidad, ¿qué es lo que sucede? Aleluya, como aquí anoté, ¿qué es lo que sucede cuando hay incredulidad? Se endurece el corazón por el engaño. ¿Y qué es lo que viene a causar en nuestra vida? La apostasía. Y la apostasía que es, como nos dice aquí abajo, apartarse de Dios vivo. Eso es lo que dice en el versículo 12. Yo le doy toda la palabra. Cuando uno tiene incredulidad y se endurece el corazón por el pecado, porque cuando usted para oír la palabra endurece el corazón, está pecando. ¿Y qué es lo que viene en usted? La separación de Dios, porque Dios y usted o yo no tenemos comunión, tenemos que decir juntamente el uno con el otro, porque no oye claramente la voz de Dios, y la voz de Dios tiene que ser bien audible, porque aquellos que la oigan y la estén oyendo oirán el sonido de la trompeta, como antes le he dicho, porque aquí estuvieron escuchando y oyendo la voz de Dios. ¿A través de qué? De su bendita palabra, no por el hombre, sino por el Espíritu Santo. El hombre no tiene capacidad para nada, solamente para orgullecerse, para decirse yo, como hoy día se están yo, es este que, ¿cómo se llama? Es el yo. Me acuerdo que cuando era chaval, y no sé si eso ya se ha perdido, alguna mejor de aquí no lo conoce. Aleluya, es el que existe, es el único yo. Para arriba, para abajo, para arriba y para abajo. No hay una estabilidad, no hay una seguridad, ni hay un pararse para decir, Señor, ¿cómo camino? ¿Cómo estoy? Aleluya. Nos amamos, hermanos, nos amamos de verdad. Hemos de oír la voz de Dios.
¿Para qué vamos a escuchar fábulas? ¿Para qué vamos a meternos también, como dice la palabra, en casa de uno y de otro, en vez de soltarnos y mirarnos cómo estamos a criticar? Eso es fábula, que ni aprenden ni dejan de aprender, como dice la palabra. Hemos de ser sinceros. Cuando usted se reúne con un hermano y no tiene una buena seguridad de hablar del Señor, hable de cómo le va el cocido, cómo le va el trabajo, cómo le va lo que sea. No mezclemos a Dios, que ahí cae la tentación. Se endurece el corazón y ahí vienen las provocaciones. Porque el que ama al Señor, como todos los que estamos aquí le amamos y le miramos mal, estamos provocando, porque el Señor está con nosotros. Y le está provocando al Señor a ira. Y a ira no se le puede provocar a Dios. ¿Por qué? Porque Él es un Dios veraz y no admite la ira de nadie hacia los demás. Si a ti te ama Dios, no le juzgues a tu hermano, porque caes en la tentación y la provocación para la ira de Dios. ¿Usted ama a su hermano? Pero tiene que olvidarle. No a él, sino lo que tiene contra él. Porque a lo mejor perdono y lo olvido. Ese es el pecado. Esa es también la cuestión a la cual muchas veces nos quedamos ahí, como voy a decir, sin, ay, ¿qué haré? ¿Qué haré? ¿Para dónde voy? ¿Para dónde no voy? Y ya el Señor nos ha dado un camino, como dice la palabra, recto, para que no nos podamos torcer, sino seguir adelante. Porque usted ha conocido ya y conoce los caminos del Señor, ¿verdad? Pero si es como ellos lo conocieron, ¿qué estamos haciendo? Provocándole a ir al Señor. Porque el que no es conmigo, es contra mí. Así dice la palabra. No soy yo, lo dice la palabra. Por eso que el bueno es siempre una tranquilidad, una estabilidad, una seguridad. Un reposo. Como cada uno de nosotros, yo creo que cuando usted habla de la palabra de Dios y la pone ahí, usted es para meditar y para reflexionar y para decir, háblame, Señor. Pero yo voy a estar atento, que mis oídos estén circuncidados, que pueda oír la voz, porque hoy es el día que tal vez estaba provocándole al Señor, pero Él me ha abierto el oído y el corazón, y ahora ya tiene mi corazón capacidad para admitir lo que la palabra me diga y yo pueda hacer. Antes no podía porque estaba duro. Antes no había una seguridad en mí. ¿Por qué? Porque estaba endurecido mi corazón. Pero ahora doy gracias al Señor que hoy veo que para Él nada es imposible. Todas las cosas son posibles para Dios. ¿Cuánto decimos amén a esto? Amén. Sí, hoy todo es posible para el Señor, para los que confiamos en Él. Y yo creo que todo el pueblo que estamos aquí estamos confiando en el Señor. Confiamos en Él, porque sabemos que Él es nuestro amparo, nuestro pronto auxilio. Es la cubierta que tenemos cada uno de nosotros, es el maná que cada día se nos presenta. ¿Para qué? Para fortalecernos, para no debilitarnos, para seguir corriendo y peleando las buenas batallas a las cuales el Señor nos está llamando diariamente. Por eso nosotros estamos siempre en guerra, vamos a decirlo así, pero es contra alguien que siempre está incordiándonos, pero siempre estamos con el Señor, que es el que nos da la victoria. ¡Aleluya! Él nos da la victoria. ¿Por qué hemos de decir que no está cerca de mí? Claro que está tanto como el Señor, está el otro también cerca de mí. Solo que hoy me está diciendo, Él quiere que haya un reposo en tu vida, no que andes de un lado para otro sin reposar tu alma y descansar en aquel que todo lo puede. Ellos así andaban vagando, por eso dice, vagaban, ¿por qué?
como vagabundos porque no entendían ni conocían, solamente cuando se les daba algo, aleluya, cuando les faltó ya desconocían ese Señor. A usted nos da y nos quita o no permite que tengamos lo que nosotros queramos, pero es para probarnos como probó al pueblo de Israel. Ahora, ¿cómo son nuestras relaciones? Eso es lo que tenemos que examinarnos, son como las que ellos tenían. Conseguiremos eso. Amén. Por eso dice en el versículo 6 del capítulo 4, por tanto, puesto que falta que alguno entre en él, y aquellos a quienes primero se les anunció las buenas nuevas, no entraron por causa de desobediencia. Hoy tal vez tengamos parte, algunos de nosotros, en esa desobediencia. Pero mira lo que te está diciendo. Te está llamando a que entres en el reposo del Señor. Posiblemente haya alguna incertidumbre en nosotros, que aún no ha dado la capacidad de dejarle que entre plenamente en nuestro corazón. Pero ahí está la palabra. Por eso, hablándote de la palabra y hablándonos el Señor, es para recibirlo. Es para decirle, Señor, gracias porque me sigues amando. Porque tú no quieres que yo me quede en una condenación perpetua, sino que tal vez pueda estar sufriendo, pero me estás llamando a que yo pueda entrar en ese reposo. Aleluya. ¿Cuántos queremos oír la voz de Dios, hermano? Amén. Pero conlleva un sacrificio. Si no, horrenda cosa es caer en las manos de Dios mismo. Porque si no lo practicamos y decimos que sí, no lo hacemos, al hombre nunca va a ver la falta del hombre porque no tenemos capacidad para ello. Pero él sí, porque así lo dice. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta. Leo la palabra. En su presencia, ante bien todas las cosas, están desnudas y abiertas a los ojos. Dice, de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Entonces miremos, ¿y qué es lo que hemos de mirar? Lo que dice en el versículo 12, ¿verdad? Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo. Y yo no lo voy a ver por ti, ni tú lo vas a ver por mí. Por eso nos llama a cuentas a cada uno de nosotros. Y cada uno de nosotros tenemos un sinfín, tal vez, de diferencia en tanto en amar a Dios como en dejar de amarlo. Porque cada uno lo hace de una manera diferente, pero Dios sabe escuchar a todas las peticiones que nosotros le podamos hacer. Dios entiende. Dios es un Dios apacible. Para que le entre la ira al Señor de nosotros tenemos que hacer mucha, pero no la haga por si acaso. Pero tenemos que hacer mucha. Amén. Si Él le mandó a Pedro que le perdonase 70 veces 7, ¿cuántas tenía que hacer el Señor con nosotros? Pero no le provoquemos a Él. Porque la blasfemia contra el Espíritu, eso es imperdonable. Y la blasfemia contra el Espíritu es pisotear la sangre de Cristo otra vez, no tener parte, sino tener una incredulidad de pecado de no saber que la sangre de Cristo tiene poder para todo. Y esa es la blasfemia del Espíritu Santo. Y viene muy fácilmente, no lo creen, cuando se nos endurece el corazón y somos incrédulos. Cuando nos separamos de Dios, cuando no practicamos lo que Él nos dice, amén, y no digamos que no podemos hacerlo, si Él dice que Él está contigo, si el que te ayuda y nos ayuda a ser. No digamos nunca esta palabra, es que no puedo, no se nos ocurre nombrarlo, ni siquiera que es que le estamos haciendo caso a otro. Por eso dije, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué nos mentimos a nosotros mismos? No, estamos hablando. Porque como le dice aquí en del 15 para adelante, aquí me parece que hay 5 preguntas, ¿no? ¿Quién fueron los que habiendo oído le provocaron?
Y Él mismo te responde. No fueron todos los que salieron de Egipto por manos de Moisés. Y hoy día, ¿quién son los que le pueden provocar al Señor? No somos todos los que el Espíritu Santo nos ha sacado del sistema mundial. Aleluya. No podemos ser nosotros. Claro que sí. Entremos en la palabra de Dios. Porque Él se está refiriendo a lo otro, pero lo dejó para que nosotros adaptémoslo ahora. A nosotros no nos ha sacado de Egipto, que Él simboliza el mundo, nos ha sacado el Espíritu Santo. Moisés no nos ha sacado. Pero Él le sacó por mano de Dios, que le había mandado a Él, que eso le provocaron. Hoy nosotros, nos está diciendo, ¿quién? Hoy, a los que hemos salido del mundo, están provocando al Señor. Los que hemos aceptado al Señor. ¿Usted lo ha aceptado? No fueron todos los que hemos salido del mundo. ¿La ha sacado el Señor del mundo? No, porque estamos en Él, pero sí del sistema. El sistema mundo ya no tiene capacidad ni poder con usted ni conmigo. Porque las cosas que antes hacía ya no las hago yo. Y si la hiciera, por todo lo haría con el nombre del Señor, porque Él tiene la capacidad de poder perdonarme. Tal vez por mi incredulidad, pero no debo de seguir practicando lo que a Dios no le agrada, y ya lo sabemos. Una vez que hemos salido del mundo, no seamos como ellos que los sacaron de Egipto, serían esclavos sin necesidad cuando Dios les estaba dando toda la libertad. Por eso hay muchos que nos han sacado, no vamos a decir aquí no, hay a muchos que los ha sacado del mundo, pero no tienen el privilegio de poder tranquilizarse del sistema mundo, porque el mundo ya tiene dentro de ellos. ¿Usted tiene al mundo? No, bueno. El que tiene al mundo tiene su santo. Pero el que es sacado del sistema mundo tiene la nueva creación que Dios le ha dado. Y está en espera de esa nueva Jerusalén que va a venir, que viene de arriba, donde está nada más que la santidad. Por eso dice que el que cree en Él, hoy día estando aquí en el peregrinaje, pisamos terreno celeste, pero es cuando usted está fuera del sistema del mundo. Pero si no estamos fuera del sistema del mundo, ¿qué pisamos? El mismo fango donde estábamos antes metidos, y eso Dios no lo quiere para ninguno de nosotros, sino todo lo contrario, quiere que cada día le amemos más a Él. Si cada día le amamos más a Él, hermano, puedes aguantarle a tu hermano, a tu esposa, a tus hijos, a tus nietos, a tu abuelo, a todos, hasta el perro. Sí, así de claro. Pero cuando no, el ruido de una mosca te vuelve loco y le pega el guantazo al que está loco y uno te la pega a ella. La tenía clara. La tenía clara y aprovecho. Y es que no podía matar a la mosca, pero aquí sí le pega el guantazo. ¿Por qué? Porque andamos en el sistema, ¿no? No en el sistema que Dios nos ha hecho salir del mundo. El mundo, como dice la palabra, atrás, ¿no? La cruz delante, aleluya. ¿Y quién es la cruz? Cristo. Por eso, hermanos, ¿qué hemos de hacer? Lo que hemos de hacer, vuelvo a repetir lo que es la palabra, que no haya en ninguno de nosotros, como aquí dice, un corazón humano. Que no lo haya, hermanos, por favor. Es tiempo que el Señor está con nosotros y su venida está cerca, que no quiere que ninguno nos perdamos las grandes promesas que son sí y amén. Dios no es Dios para mentir, porque no es Dios, Él no es, viene de hombres, ni es hombre para mentir, sino que es la verdad que podemos tener en nosotros para que haya un discernimiento y un conocimiento como Dios quiere. Yo sé que podemos tener la capacidad y que no nos ocurra como aquí, que no podemos provocarlo. ¿Quién? Porque eso dice en el versículo 17, otra de las preguntas. ¿Y con quién estuvo disgustado 40 años?
Y dice, no fueron con los que pecaron cuyo cuerpo cayeron en el desierto. Por eso también ahora dice, ¿y con quién estuvo disgustado 40 años? Vuelvo a decirte, ahora la pregunta, yo no sé los años que lleva. ¿No fueron por ti en el tiempo que llevas que sigues pecando? ¿O por mí que en el tiempo que llevo sigo pecando? No puede ser eso. Sí, bueno. Y no puedo seguir en ese desierto. Claro que sigo en el desierto. Y es peor, que aún me quedaré en el desierto. Y no veré la tierra prometida a la que el Señor me ha llamado, a poder disfrutar de la nueva Jerusalén que está por descender del cielo para usted y para mí. Por eso no se lo lleve usted a ellos, lléveselo a su persona, porque esto está en el Nuevo Testamento. Para usted y para mí no está en el Antiguo Testamento, o sucedió entonces. Pero aquí están las advertencias, hermanos, para usted y para mí. ¿Para qué? Para que no se nos endurezca el corazón y haya incredulidad de lo que es capaz Dios de hacer con nosotros. Él quiere llevar un remanente. Como le dijo a Lí, ahí tengo 70, ¿no? Cuando dice que no han doblado las rodillas sobre la... Que no doblemos nosotros las rodillas por las pasiones del mundo. Porque no somos llamados a ello. Usted ya tiene un nivel, un estatus más alto de lo que muchas veces queremos. Y si nos hacemos nosotros pequeños, se lo hacemos a Dios. Y a Dios no se le puede hacer pequeño, ni usted se puede hacer pequeño. Usted es grande. Amén. Entre los grandes. Amén. Si en realidad su corazón está dispuesto y que no haya incredulidad en lo que oye de la palabra de Dios. Usted es alto. Por eso que es bueno es habitar juntos, ¿verdad?, con el Señor. Y todos nos podemos englobar en ese habitar con el Señor. Aprendamos de Él, hermanos. La misma palabra, aprended de mí que soy manso y humilde. Pero ese manso y humilde no lo está diciendo Él porque tiene una terminación. Si usted no lo ha leído, búsquelo y decía, ser manso y humilde, como yo dice, ¿verdad? ¿Pero qué dice? Manso y humilde de corazón. No de boca. Hermano, yo te amo. Hermano, yo te doy esto. Hermano, yo hago este padre. No. El corazón. Porque el corazón no busca lo suyo, será hacia lo demás. Eso es lo que te dice el Señor ahí. Aprended de mí que soy manso y humilde, pero de corazón. Aleluya. Y eso es lo que quiere el Señor y nos está enseñando aquí. ¿Para qué? Porque vemos que en esto que hemos estado leyendo y que el Señor nos ha dado en esta mañana, en esta porción de la palabra, vemos que no pudieron entrar a causa de qué. Léalo usted en el versículo 19. ¿A causa de qué? La incredulidad. Y la incredulidad, vuelvo a decirte lo que es. La incredulidad causa o causada por el corazón, como antes he dicho, endurece el pecado en nosotros y existe la apostasía y es la que no quiere Dios que haya en nosotros, sino todo lo contrario. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia como ellos cayeron. Eso es lo que hemos de procurar, así que nos vayamos con ese sentir. Procuremos cogernos a ese reposo que el Señor nos está dando para que no nos suceda lo que nos está aconsejando, lo que le sucedieron a ellos. Y si lo tuviéramos por ignorancia, aleluya, más que está aquí escrito, átelo a su corazón para que usted y yo no podamos caminar como ellos caminan. Y enseñárselo a nuestros hijos, y enseñándonos los unos a los otros, porque dice claramente, exhortaos que es aconsejados. Yo tengo que aconsejar a mi hermano, no porque esté en pecado, que tú eres un pecador que va a ir al infierno. No. Hay un reposo del Señor, pero no tengas incredulidad. No endurezca tu corazón. Hable para el Señor y dice, heme aquí, Señor, necesito de ti. Un vaso que está necesitado, Dios viene, y esa fuente que es inagotable, abre el grifo y le da de beber y no se va a quedar en el desierto.
sino que va a salir de todas las concepciones que pueda tener en su vida, con toda la tristeza, con toda la amargura, con tantas y tantas cosas que podríamos nombrar y que se producen en nuestro diario vivir. El Señor es capaz de todo. Si fue capaz de levantar a los muertos, ¿cómo no nos va a levantarnos sino que estemos muertos espiritualmente? También nos levanta. ¿Lo creemos? A mí me ha levantado, y a usted también me ha levantado. No diga que no. Si antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, dice la palabra, pero ahora no, ahora ya somos de Cristo. Ahora somos ya de Cristo, ya nos dejó de morir, ya vivimos para Él. Entonces el cántico nuestro tiene que ser gracias, Señor, gracias, 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 gracias por cada día que me das y aún me sigues amando como me amas. Gracias. Eso es lo que el Señor quiere para nosotros, hermanos, que vivamos. Aleluya, porque ese es el propósito de nuestro Señor. Y vuelvo a decir, procuremos, hermanos, pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Esto es lo que el Señor ha puesto en mi corazón, me quería transmitir. Y que cada día el Señor lo vaya estudiando, porque estamos a punto de coger ya el billete que ya tenemos y ya ser presentado ante quien. ¿A quién se le va a presentar usted el billete? Hay un supervisor. ¿Saben quién es? El Espíritu Santo. Ese que diga si está apto, no está apto para poder subir. Amén. Y luego ya se va a ir. Por eso ya nos quedamos solamente con Él. Pero hasta que quedemos con Él, hoy tenemos un supervisor y nos está siempre señalando y diciendo lo que es bueno y lo que es malo. ¿Lo cree usted así? Démosle un aplauso al Señor. Así que la exhortación a la fidelidad, que haya lealtad en nosotros. Y sobre todo, despejémonos un poco de esa pena gracia que tenemos que venir temprano a la iglesia. No lo digo por poner nuevas, sino por lo que es bueno para nosotros. Porque si dice que yo soy fiel, nuestras obras son las que lo revelan. Así que usted a mí o cualquiera no le puede decir fiel cuando en realidad no es leal, no es madrugador, no viene con una buena vocación, o no es cierto, que no le estoy rindiendo, estoy rindiendo al diablo que no me atrae. Y yo lo recuerdo en el nombre de Cristo Jesús, porque aún hay almas muy frágiles y se dejan penetrar muy fácil, porque están falta de conocimiento, Dios sabe hablar, pero existe más la incredulidad y endurece el corazón. Amén. Padre Dios, gracias te damos por este tiempo. Pedimos, Señor, que nos sigas ayudando, que nos sigas fortaleciendo, que en realidad, Señor, queremos ser verdaderamente esos hijos, hijas tuyas, Señor. Instrúyenos, Padre, si aún nos falta. No dejes, Señor, de hablar. No dejes que nuestro corazón se endurezca, Señor, porque yo no quiero estar separado de ti, ni ninguno de los que aquí estamos, Señor. Queremos estar unidos a ti, Señor. Tener la vocación de saber que nos esperan cosas más agradables y bondadosas cuando tú vengas, Señor. Porque ya no ignoramos lo que aquí estamos viviendo y lo que nos sucederá cuando vayamos contigo, Señor. Lo que pueda estar sufriendo hoy no es comparado aún con lo que me espera si le soy fiel. Por eso, Señor, que te seamos siempre fieles. Ayúdanos, Señor, lo que se puede. Si tú así nos lo expresas en tu palabra, ¿quién somos nosotros para dudarlo cuando ya estamos siendo partícipes de ti, Señor? Si tú estás en nosotros, ¿qué hay posibilidades de nacer nosotros? Todo lo podemos en ti, Señor. Por eso bendice a cada uno de nosotros, quita toda la incredulidad dentro del corazón que pueda haber. Y hoy nos has hablado una vez más para que podamos entrar en ese reposo. Y hay un reposo
para el pueblo de Dios. Queremos, Señor, asimilarlo y tomarlo en consideración porque somos invitados a ello. Como somos invitados, Señor, henos aquí, sigue bendiciéndonos, cuídanos en lo que resta del tiempo de este día, para que podamos gozarnos con la familia y todo, pero que allí estés tú en medio de todo, para que el enemigo no pueda tentarnos ni caer en tentación. Gracias te damos. Ve con nosotros, los que vayan a pie, ve con ellos, los que vayan en el vehículo, ve con ellos. Y una vez más, que la paz reine con nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y amén. Y el pueblo de Dios dijo, amén.